Este es el primer paso para lograr la meta de aprender a hablar inglés. Bueno, más bien segundo, porque el primero sería aprenderse el alfabeto. Luego de eso entramos a esta parte que es el simple present o presente simple. Y lo que quiero hacer es explicar qué es, cómo funciona y cómo podemos empezar a decir nuestras primeras frases en inglés. En primer lugar, ¿qué es el simple present o el presente simple? Este es el tiempo en inglés que se utiliza para hablar de hechos que suceden regularmente, de hechos generales o de rutinas. Y para todo esto tenemos ciertas estructuras que son nuestra herramienta universal para poder comunicarnos utilizando este tiempo. Por ejemplo, tenemos una estructura afirmativa, una estructura negativa y una estructura para hacer preguntas en inglés, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la estructura afirmativa y esta consta de tres partes, que son subject, el sujeto, verb, el verbo y el complement, el complemento. Esto tal vez les suena como a lo que veíamos un poco en primaria, me acuerdo un poquito de eso. En fin, la cuestión es que con estas tres partes lo que vamos a hacer es rellenarlas para poder comenzar a armar oraciones. Por ejemplo, en el caso del subject o el sujeto, tenemos esta lista de opciones para poder rellenar. Y la lista incluye palabras como I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso. Cosas como estas podemos utilizar para rellenar la parte donde dice subject. Luego entramos a la parte del verb, el verbo. Y para esto hay una tremenda lista de verbos, para ser honesto. Pero eso es bueno porque significa que podemos decir cualquier cosa mientras comprendamos qué verbo es el que tenemos que utilizar. Pero para ejemplificar en este caso, utilicé algunos de los más comunes. Por ejemplo, eat, comer, drink, beber, study, estudiar, work, trabajar, live, vivir. Cosas como esas. Y luego tenemos el complement o el complemento, que es dónde o cuándo sucede lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo, every day, cada día, every morning, cada mañana, on weekends, los fines de semana, in the office, en la oficina, in the city, en la ciudad. Cosas como esas podemos utilizar para nuestro complemento. Y ya tendríamos algunos ejemplos de cómo podemos empezar a armar nuestras oraciones. Sin embargo, hay algunas pequeñas reglas que tenemos que entender en primer lugar. Y estas aplican para la tercera persona singular, o sea, para he, she, it. Y las reglas son simples. En el caso de los verbos comunes o regulares, les agregamos una S. Por ejemplo, en el caso de it, ya no sería solamente it, sino its. Por ejemplo, en el caso de she, diría yo she eats. Cosas como esas. Luego también tenemos los verbos que terminan en X, que terminan en O, que terminan en SH, en CH y que terminan en S. A eso les agregamos ES o es al final de cada verbo. Y por último, la regla de los verbos que terminan en consonante junto con la Y. A esto le reemplazamos la Y por IS. Y pues ya podemos utilizar los verbos con este tipo de sujetos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unos pequeños ejemplos de oraciones para poder entender cómo se van armando utilizando cada una de las partes de la estructura que ya les mencioné. Y acá están los ejemplos. He eats breakfast every day. She drinks coffee in the morning. It works well at home. They study on weekends. We live in the city. 5 ejemplos de cómo podemos
conjugar cada uno de los elementos de esta estructura para poder armar oraciones y empezar a comunicarnos en inglés. Entonces, en los siguientes videos voy a explicar sobre las estructuras negativas y sobre cómo hacer preguntas, utilizando siempre este tiempo. Espero haberte ayudado. Nos vemos en el siguiente video.